El creciente desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación en la mayoría de los ámbitos educativos ha permitido el surgimiento de nuevos modelos y estrategias de aprendizaje. Los cursos en línea masivos y abiertos emergieron como una opción para ampliar la formación de las personas. Los MOOC son una posibilidad para ampliar nuestros horizontes cognitivos en la era del conocimiento. En nuestro contexto actual, existen diversas modalidades de enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo a través de Internet, donde el alumno es el centro de la interacción didáctica continua, es su propio gestor de aprendizaje, siempre con ayuda de tutores y compañeros. Aunque hay una gran diversidad de experiencias de enseñanza-aprendizaje en línea, estamos en pleno desarrollo de modelos y pedagogías y aún nos queda mucho por hacer. Es un gusto estar en esta mesa moderando a 5 participantes cuyas contribuciones estoy segura que nos van a aclarar algunas dudas que podamos tener y otras confirmar algunos de nuestros temores quizás, y también conocer cuáles son en realidad los temas que se deben discutir y en los que debemos pensar cuando hablamos o cuando escuchamos hablar de MOOCs o MOOCs. Lo primero que debo decir es que las imágenes que aparecieron en el video pues no son precisamente las que corresponden a los MOOCs. No necesitamos salones llenos de computadoras. Estamos hablando de cursos masivos en serio. Estamos hablando de contar con 20,000, 30,000, 50,000. Entiendo que uno de los MOOCs más populares, taquilleros diríamos, es uno del MIT que ha logrado reunir a 200,000 estudiantes. Entonces, de eso estamos hablando. ¿Estamos hablando de educación? Uno se preguntaría. Estamos hablando de una nueva forma de aprender, pero ¿cómo puedo aprender si voy a tener 20,000 compañeros? ¿Cuántos maestros hay para atender las preguntas, las inquietudes? ¿Cómo funciona un MOOC? ¿Cuánto debo de dedicarle en términos de tiempo? ¿Voy a poder? ¿Realmente yo solito en el cibercafé, en la sala de mi casa, en mi oficina, en una biblioteca, donde ustedes gusten, cursar y aprender algo en una cosa que se llama MOOC, que tiene tantas personas involucradas y del que poco sabemos de los profesores? Pues yo creo que esas van a ser algunas de las preguntas que vamos a abordar esta mañana. Yo les puedo decir que yo soy absolutamente pro MOOC. Yo vengo de la UNAM, dirijo la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, y nuestra experiencia hasta la fecha ha sido realmente buena, no solo como una opción que uno debe investigar, a la que uno se debe arriesgar, a la que uno debiera conocer un poquito, como parte de esta innovación, como parte de estos procesos en los que permanentemente estamos pensando los que nos dedicamos a la docencia y vemos que en nuestros alumnos tantas lagunas, tantas fallas, y vemos también tanta dependencia con la tecnología. Entonces, yo estoy segura de que vamos a tener una sesión muy linda, muy interesante, muy entretenida esta mañana, porque además tenemos a 5 ponentes que son realmente personas muy distinguidas y que vienen a compartirnos sus preguntas, sus experiencias y sus visiones. En primer lugar, debo decir que es muy agradable estar en una mesa en la que se habla de innovación educativa con tantas mujeres. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero en la mesa de inauguración de ayer había una sola mujer. Entonces yo veo con mucho gusto que haya una presencia femenina, que normalmente es la que siempre es la que hemos visto, digamos, en los entornos educativos. Siempre vemos muchas más mujeres que hombres, pero bueno, en esta mesa también.
Esto es así, de tal suerte que las mujeres, como una galantería de nuestro feminismo, le vamos a dar la palabra primero al caballero de la mesa. Entonces, le vamos a dar la palabra a Julio Acabero, quien viene de la Universidad de Sevilla, y pues ya él nos contará lo que nos tiene que platicar. Muchas gracias. Yo voy a hacer algunas reflexiones sobre los MOOC y en concreto pues voy a tratar y plantear algunas de las cosas que ustedes ven ahí, ¿no? Voy a llevar a cabo unas referencias iniciales. Quiero hablar también un poco sobre cuáles pueden ser sus posibilidades, sus limitaciones. Quiero hablar también un poco sobre cómo yo creo que hay que relacionar los MOOC con modelos emergentes desde un punto de vista educativo y quiero finalizar con algunas reflexiones y demás, ¿no? Y me gustaría comenzar precisamente indicando que, bueno, sobre los MOOC se ha hablado mucho, se ha planteado mucho que puede ser un tsunami que iba a cambiar, digamos, todo el sistema educativo a distancia y el sistema educativo universitario, y que también podría ser, pues bueno, creo que ocurre como todas las tecnologías, que cuando vienen pues se plantean como la panacea que van a resolver todos los problemas educativos. Pero en realidad cuando hablamos de los MOOC siempre han existido en el sentido, los MOOC no son nada nuevo, sino que digamos desde un punto de vista histórico tenemos por una parte lo que sería todo el OSSW, tenemos todo el movimiento que planteó Ivan Illich sobre toda la cuestión de la educación abierta y la escuela desescolarizada, etcétera, etcétera. Y yo creo que una de las cuestiones que nos encontramos sobre los MOOC es que posiblemente pues hay bastante romanticismo pedagógico sobre ellos, ¿no? En cierta manera se plantea como una tecnología destructiva, también se plantea como que es una educación que va a servir para promover la igualdad, para, digamos, hacer que todas las personas puedan acceder a una educación de calidad y que va a favorecer por lo que sería una educación para todo el mundo. Pero la realidad es que sobre los MOOC también hay bastantes elementos negativos, como que, bueno, ya el primer día se habló de cómo generalmente hay un idioma que es el que predomina en todo. También en cierta medida se ha hablado de cómo hay bastante fracaso en el término de los MOOC en cuanto a la gente que en un momento determinado finaliza los mismos, aunque en la realidad ese es un dato que hay que ver con bastante cautela, porque muchas de las gentes que se incorporan a los MOOC se incorporan no para continuar el curso, sino posiblemente para ver qué es lo que pasa en ese nuevo escenario y demás, ¿no? Y también creo que otro de los aspectos que se producen sobre los MOOC es que, bueno, no todo el mundo pues, es capaz de continuarlo y todo el mundo es capaz de obtener pues, grandes elementos sobre ello. Si en un momento determinado nosotros analizamos lo que puede ser el hiperciclo de Gartner, nos encontramos que al principio los MOOC sobre el 2012 estaban más o menos empezando a surgir. Después, sobre el 2013, se ponen en la cresta de la ola y en realidad ahora empiezan a entrar en eso que se llama el valle del olvido. Y yo creo que eso es bueno, y me explico. Uno de los grandes errores que se comete cuando se incorpora cualquier tecnología educativa es el efecto novedad. Cualquier tecnología que se incorpora siempre tiene un efecto novedad que siempre produce, digamos, determinados grados de aprendizaje y demás. Lo verdaderamente importante es analizar esa tecnología cuando ya, digamos, es más visible, cuando ya las personas están verdaderamente acostumbradas. Podría parecer que yo podría estar en contra de los MOOC y no, porque hay una realidad que es completamente objetiva. Y esa realidad es que, por ejemplo, en Europa, pues se decía el primer día que somos el continente que más hemos producido MOOC. Y dentro de Europa, pues posiblemente, no posiblemente, sino seguro, España, las universidades españolas, las universidades fundamentalmente las públicas, son las que están elaborando, digamos, bastantes materiales, bastantes escenografías sobre este tipo. Y los MOOC tienen, pues como siempre, tienen sus grandes ventajas y como siempre también tienen sus grandes limitaciones, aunque yo no soy muy partidario en educación de utilizar ese maniqueísmo. Tienen posibilidades porque nos permiten crear nuevas acciones de innovación educativa, tienen posibilidades porque están desarrollando nuevos modelos de evaluación, evaluación por pares, evaluación, enteroevaluación, autoevaluación por parte de los estudiantes. Tienen también una serie de ventajas en el sentido de que permiten alcanzar nuevos escenarios independientemente del espacio, independientemente del tiempo en el cual se pueda encontrar el estudiante. Tienen ventaja en el sentido de que pueden favorecer
eso, alcanzar eso que decía Bauman de los tiempos líquidos, en que todo, digamos, rápidamente va surgiendo y rápidamente se va creando. Pero tienen también una serie de inconvenientes. Tienen ese inconveniente de ese romanticismo pedagógico que les decía. Tienen también, desde mi punto de vista, el inconveniente de que faltan diferentes investigaciones que de verdad nos den pistas de cómo ponerlo en funcionamiento. Tienen también el inconveniente de que hablamos de MOOC, pero ojo, hay diferentes tipos de MOOC. No es lo mismo que estemos hablando de un CMOOC que de un XMOOC, y eso implica diferentes formas distintas de diseñar los materiales, formas y metodologías distintas de ponerlos en funcionamiento. Yo, desde mi punto de vista, creo que a la hora de hablar de MOOC tenemos que ver dos cosas importantes. Una, cómo los MOOC se pueden insertar dentro de lo que sería una formación completamente abierta, y yo creo que pueden dar bastantes pistas y bastantes sugerencias para potenciar esa competencia que en un momento determinado se denomina el aprender a aprender. Esa es una competencia básica de esa sociedad del siglo XX y de ese mundo ligero y de ese mundo líquido. Y creo que también hay que buscar nuevas formas y nuevos modelos emergentes de incorporarlo en lo que podría ser las prácticas educativas, digamos, más tradicionales, las prácticas educativas, pues digamos, totalmente usuales. Y ahí, en estas prácticas, en estos modelos emergentes, yo creo que tenemos que incorporarlo a los MOOC desde diferentes perspectivas. Una es pensar que en este siglo, en esta sociedad del conocimiento, en esta sociedad del siglo XXI, no solo aprendemos en lo que serían los entornos formales, sino que aprendemos también en lo que son los entornos informales y también en los entornos no formales. Creo que también es conveniente trabajar con modelos emergentes donde los MOOC se conviertan en una escenografía más de formación, como son los entornos personales de aprendizaje o como comúnmente se denominan los PLE. Creo que también hay que empezar a analizar cómo incorporar los MOOC en eso que se llama la clase invertida, donde los MOOC se convierten más en un objeto de aprendizaje puesto a disposición a los estudiantes para que trabajen con información y la clase de verdad se convierta en un escenario de colaboración, en un escenario de realizar acciones formativas y de realizar, digamos, tareas de aprendizaje. Y creo que también tenemos que incorporar los MOOC dentro de lo que sería, por una parte, el aprendizaje móvil y lo que sería el aprendizaje ubicuo, que está totalmente potenciado y desarrollado por todo lo que son las tecnologías móviles. Y también creo que tenemos que incorporar los MOOC de esto que se empieza a denominar como el e-learning 2.0, que desde mi punto de vista no significa la combinación de entornos tradicionales como pueden ser los tradicionales LMS más las herramientas de la web 2.0. Desde mi punto de vista, hablar de e-learning 2.0 significa cambiar la actitud y cambiar la posición, digamos, del escenario del aprendizaje, donde el profesor deja de ser un transmisor de información y el estudiante se convierte, desde mi punto de vista, en un diseñador de situaciones mediadas de aprendizaje para que los alumnos aprendan en interacción con ellos, en interacción con los objetos de aprendizaje y en interacción con el profesor. Y en ese cambio de actitud también situar al estudiante en el centro de todo el proceso y organizar nuestro sistema educativo, organizar nuestras variables alrededor de que el estudiante adquiera determinados tipos de competencia. Hemos quedado en la mesa que seamos breves para que de verdad ustedes puedan participar y quiero finalizar con una serie de reflexiones. Primera, yo creo que los MOOC son válidos, pero son válidos dentro de un ecosistema de formación virtual, donde el MOOC se convierte en una tecnología, entorno, el nombre que ustedes quieran, para que las personas puedan, digamos, aprender, adquirir competencias y adquirir capacidades. Creo que los MOOC no son la receta mágica que van a resolver los problemas educativos, sino que tenemos que verla como una tecnología más, donde lo importante no es la tecnología, sino lo importante es cómo nosotros esa tecnología la incorporamos dentro de una práctica educativa. Creo que también los MOOC no son para todo el mundo, hay que ver en qué situación y en qué entorno debemos incorporarlo. Creo también que los MOOC pueden ser verdaderamente interesantes porque van a crear nuevas prácticas de innovación y nuevas prácticas de reflexión educativa. Pero creo que tenemos que tener una serie de cuidados. Una es que posiblemente
como el nacimiento de toda tecnología, hay verdadero marketing que está marcando lo que puede ser su incorporación en la práctica educativa, cuando en realidad tenemos que percibirlo simple y llanamente como una herramienta más del proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que tenemos que abrir un momento y un debate donde apliquemos y analicemos qué tipo de metodologías prácticas, qué tipo de metodologías críticas y qué tipo de metodologías educativas tenemos que aplicar con estas nuevas tecnologías. Y creo que también debemos, en cierta medida, empezar a plantearnos seriamente el terreno de la investigación y, por supuesto, también el terreno de la producción desde el ámbito latinoamericano. Pero, ojo, para que los MOOC en cierta medida sean un componente totalmente válido desde el proceso de enseñanza-aprendizaje, yo creo que tenemos que tener alumnos con determinadas características para que funcione. Uno, alumnos que tengan procesos de autorreflexión sobre el aprendizaje. El alumno va a trabajar de forma individual, trabajar de forma colaborativa en los MOOC por su propia filosofía, muchas veces resulta completamente complicado. Pero además de que el alumno tiene que tener la capacidad de autorregulación del aprendizaje, tiene que tener la capacidad de dominar las tecnologías, no desde un punto de vista técnico-instrumental, sino desde un punto de vista educativo, para incorporarlo en los problemas de comunicación y en los problemas de investigación y en los problemas de investigación que quieran resolver. Y por último, yo creo que los MOOC han llegado y han llegado para quedarse. Pero posiblemente los desarrollos futuros que tengan los MOOC no sean tal como actualmente los estamos concibiendo. Y tengamos que empezar a reflexionar sobre de la práctica educativa, no en la tecnología de aplicación, sino en la metodología de aplicación y en la educación que a través de ello nosotros podemos poner en funcionamiento. Muchas gracias y creo que he cumplido el tiempo. Muchas gracias a Julio Cavero. Yo creo que también tenemos que pensar en que no todos los MOOC son iguales, en que en realidad tenemos y sabemos poco de las plataformas sobre las cuales se construyen los MOOC. Sabemos también muy poco de cómo podemos formar a los docentes que participan en los MOOC. Hay un montón de preguntas que tú apuntas y que envuelves bajo el rubro de investigación que me parece que compartimos todos los que estamos aquí. Bueno, pues con esta misma entusiasmo e idea, ahora tengo el gusto de darle la palabra a Elsie Jiménez. Elsie Jiménez viene de la Universidad Central de Venezuela, así es que ella nos va a hablar un poco de los MOOC en el ámbito de la educación superior. Buenos días, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a los organizadores del evento. En primer lugar, dando una visión de yo no hablo de los MOOC, sino de los CAMEL, que son los cursos abiertos masivos en línea, es una forma de llevarlos a nuestra lengua. Y en el caso de Venezuela, a pesar de que hay una baja participación, nosotros los venezolanos hemos tomado algunos de los cursos que están en las distintas plataformas, en estas grandes y prestigiosas universidades del país, del mundo. ¿Qué ocurre con estos cursos masivos en línea? Que en el caso de la Universidad Central, yo hice una encuesta flash y lo hice entre estudiantes y profesores de las facultades de Medicina, Ingeniería y la Facultad de Humanidades y Educación. Y puedo decirles que un 22% de esa población ha tomado al menos un curso. Un 22%, lo que no significa que los hayan culminado, porque como correctamente dijo nuestro colega anteriormente, es una forma de explorar lo que está pasando. Y del 78% restante, el 86% no conoce ni siquiera el término. No saben lo que son los MOOC ni los CAMEL. Entonces, estos cursos masivos en línea es una forma de globalizar el conocimiento y estamos totalmente de acuerdo con ellos. La idea es cómo los vamos a aceptar y a implantar en nuestras organizaciones, en nuestras universidades. Dos modalidades son fundamentales. Una es que estos cursos obviamente están en la mayoría en idioma inglés.
Eso es una barrera que nosotros en América Latina no hemos superado todavía. Luego está la debilidad en la plataforma tecnológica que tienen nuestras instituciones. Si bien tenemos universidades altamente conectadas, también tenemos universidades que escasamente tienen acceso a líneas telefónicas. Entonces, eso hace que estos cursos, atractivos como son, por acercarnos a conocimiento de punta, a lo que se está haciendo en grandes universidades, nos limite muchísimo el acceso. Y la otra está en la apropiación de ese conocimiento. Y allí está una lámina que está vinculada con… Hay cuatro elementos centrales que yo quisiera mencionar que atraviesan transversalmente la educación en América Latina y en el mundo. Y uno es que la adaptación de la tecnología emergente y el atrevernos a innovar ha proporcionado nuevas oportunidades a la educación, y eso lo compartimos. Un elemento está en la virtualización de la educación, que es el tema transversal en nuestros países, aun cuando hay efectos y enfoques que son a veces complementarios y otras veces son contradictorios. La globalización del conocimiento ha convertido a la educación en protagonista asociado a temas como el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, el Sistema Internacional de Acreditación, los rankings académicos y los CAMEL. Son elementos que están allí. En el caso del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, bajo la orientación de la Organización Mundial del Comercio, que fue adoptado en el año 1994, entre gobiernos y de espaldas a las universidades. Está vigente desde el año 95 y considera la educación superior como un servicio comercial que cualquier proveedor internacional puede ofertar. En contraposición está el planteamiento de la UNESCO, que considera la educación un bien público. Y allí es donde nosotros estamos enganchados. La educación es un bien público, no es un servicio comercial como tal. De ahí el surgimiento del Sistema Internacional de Acreditación para acreditar la educación superior transfronteriza que realizó la UNESCO o desarrolla la UNESCO. Esto debido a la gran cantidad de ofertas de cursos en línea que el usuario no conoce exactamente la calidad de los mismos y por eso este sistema de acreditación permite ubicar al usuario y a las instituciones en ellos. Por otra parte, están los rankings académicos mundiales que han tenido mucho impacto y desde que apareció el primero en el año 2003 hemos estado trabajando con ellos. Y aunque han tenido ese impacto, también han sido y continúan siendo objeto de críticas, entre ellas… Una de las críticas que más se le hace es su valoración excesiva de lo que se llama las universidades de clase mundial. Instituciones que realizan investigación de punta con un grado de internacionalización muy elevado, con un movimiento de profesores y estudiantes bastante elevado y con un altísimo rendimiento. Los rankings universitarios llegaron para quedarse, es lo que estamos observando, aunque se deben realizar avances en las metodologías para su construcción y su desarrollo y darle una mayor particularidad, es decir, que reflejen también nuestras realidades nacionales y regionales. Como contraparte a estos rankings mundiales está el Sistema de Información sobre las Universidades Iberoamericanas, que es el proyecto y es la UNESCO que se denomina Mapa de la Educación Superior para América Latina y el Caribe, y el proyecto InfoAccess, financiado por ALFA y la Unión Europea, y que está liderado por la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Otro tema sensible a la América Latina es la fuga de talentos o migración altamente calificada. Venezuela está sufriendo precisamente esta migración debido a la situación política, económica que sufre mi país
hemos visto como gran cantidad de profesores, por una parte, y de profesionales altamente calificados están migrando a cualquier otro país que ofrezca más ventajas desde el punto de vista de vida académica, vida social, que se ha ido perdiendo en Venezuela. Entonces, esta fuga de talentos o migración altamente calificada hacia los países centrales ha sido potenciada por la importancia que se le está dando al capital intelectual como factor de producción en la innovación de las economías y la facilidad de interacción entre los productores de conocimiento que están interrelacionados actualmente por toda esta cantidad de redes y elementos tecnológicos. Esto presenta situaciones distintas y mucho más complejas. Los países de alta migración, altamente calificada, pudiesen minimizar estos efectos perversos desarrollando programas de circulación de talento a través de nuevas opciones de conectividad. Allí estaría representado esa periferia en los grandes centros productores de conocimiento y la periferia pudiese beneficiarse de de los desarrollos que se están haciendo. Es probable que los CAMEL incidan aún más en estas relaciones centro-periferia del conocimiento porque la producción de contenidos se concentra en estos centros que son más robustos, más productores de conocimiento y la periferia continúa siendo consumista con una muy baja presencia como productora. Hay una serie de preguntas que es interesante para mí manifestarla, expresarla, es ¿cuánto de ese conocimiento lo convertirán los países receptores en innovación y nuevo conocimiento? ¿Cuánto contribuirá con una cultura del conocimiento? ¿Cómo integrar ese conocimiento que viene de esos nodos centrales en la producción académica de nuestras universidades y centros de investigación en América Latina y el Caribe? La socialización del conocimiento se intensifica con las plataformas tecnológicas, con estos desarrollos tecnológicos a los que tenemos acceso de una forma enorme y con un alto valor económico. Esto lleva a las instituciones productoras de conocimiento a relacionarse con una manera distinta en el mundo globalizado. Los métodos convencionales de aprendizaje se orientan a maximizar medios comunicacionales en línea, potenciados por instrumentos móviles, generando sistemas semipresenciales. La tendencia es a sistemas semipresenciales que abaratan los costos. Si bien la inversión inicial es alta, a mediano y largo plazo los costos pueden disminuir. Y hecho que hará que las universidades realicen innovación en la distribución de conocimiento. Allí nosotros tenemos que trabajar mucho cómo distribuimos el conocimiento que se genera dentro de nuestras universidades y los cambios que están asociados a ese empoderamiento de la sociedad. América Latina podrá pasar de un modelo basado en las exportaciones de recursos naturales al modelo del conocimiento integrado a la economía mundial con mejoras en la calidad del empleo, el apoyo a la sociedad en general. Nuestra idea es ver cómo estos desarrollos, cómo los nodos productores de conocimiento son aliados nuestros y nosotros podemos también trabajar con ellos y mejorar como sociedad. La virtualización de la educación podría contribuir con la atención educativa de millones de estudiantes que desde los países en desarrollo aspiran a formarse y a través de las vías tradicionales requerirían de infraestructura física, de todo esto que nos rodea a nosotros y que posiblemente nuestros países no están en condiciones de darle a toda esa juventud, a todos esos jóvenes y personas adultas que se incorporan y desean incorporarse a la educación superior. Los profesores y estudiantes contribuirán y se apoyarán en contenidos de libre acceso y allí los CAMEL van a ser bien interesantes porque es el conocimiento compartido, no es, ese cambia la relación alumno-profesor. La educación en línea conduce al desarrollo de competencias individuales
que demanda la realidad social. Y eso es interesante y se puede potenciar a través de estos cursos abiertos masivos en línea, los CAMEL. Las universidades requieren adoptar nuevas formas pedagógicas, que ahí está la innovación, y mantener sus métodos tradicionales. Una de las posibilidades para mejorar la coexistencia entre las ofertas innovadoras y las tradicionales está en que la universidad reproduzca en sí misma 3 tipos de universidad: la universidad tradicional, la universidad corporativa y la universidad virtual. Estos 3 elementos dentro de una misma universidad, porque el mundo digital representa una gran oportunidad de socialización del conocimiento y las universidades están allí. Les va a permitir segmentar y ampliar la audiencia, es decir, nuestros usuarios como universidades, como universitarios, se pudiese ampliar enormemente. Hay que trabajar para y con la generación, yo lo llamo generación de papel, y la generación de los nativos digitales. Porque unos requieren formación continua, ese capital intelectual maduro, que es la generación de papel, y los jóvenes, los adolescentes, estrategias de formación para incorporarse a esta sociedad que estamos viviendo. El profesor necesitará de formaciones más sólidas en producción y edición de medios para sus clases. Analizar qué metodología utilizará y bajo qué dispositivo la va a implantar, a desarrollar. Las universidades necesitan manejar competitivamente los procesos de toma de decisiones en cuanto a innovación, difusión, transferencia, asimilación y apropiación de las actividades vinculadas con la generación y masificación del conocimiento. Lo de abrirse, hay una tendencia que es abrirse hacia las universidades de investigación básica, es decir, irse hacia las universidades de investigación básica, que este tipo de universidades, que se las llama World Class University, se han desarrollado en diversos países, América Latina, y en este caso Brasil es el país que veo que se está más vinculado, tiene más tendencia al desarrollo de este tipo de universidades. Es una decisión, esto significa una decisión estratégica que supone operar dentro de un nuevo tipo de sociedad, la sociedad del conocimiento, y por eso orientada hacia el desarrollo global. Supone una universidad internacionalizada y, por analogía, globalizada. Se enfoca en la innovación y la producción de conocimiento. Es una visión que integre y articule los imperativos políticos e ideológicos con las demandas académicas. En ciencia, en tecnología, en las humanidades. Requiere fondos y, del mismo modo, una aproximación amistosa por parte de los gobiernos y de las propias comunidades académicas. Estas universidades de clase mundial pertenecen a un modelo emergente que tiene 8 características interesantes. Una misión global dedicada en forma intensiva a la investigación, nuevos roles para los profesores, reclutamiento internacional, nuevas relaciones con el comercio, la industria y los gobiernos, es decir, la triple hélice que conocemos, y la colaboración global con otras universidades, entendiendo que la instrucción presencial abre paso a la virtual, en donde se observa un avance con estos cursos masivos en línea. La universidad tiene un reto, no es ni debe operar como si fuese una franquicia, ni una commodity. Lo óptimo debe ser una perfecta combinación entre la visión universal, internacional, global y aquella que responda a las necesidades locales, regionales, propias. Si se quiere, por ejemplo, profesionar a la gerencia, a la institución, hay que asegurar sistemas de calidad como parte de la responsabilidad social de las universidades.
Pues muchas gracias a Elsie. Yo creo que ella apunta temas muy importantes y yo comparto muchos de sus puntos en el sentido de que a través de los camel en Venezuela, los coma, les dicen algunas gentes en España, los MOOC, que es una palabra que no existe en español y que nos refiere a todos automáticamente sin tener que explicar al concepto de cursos masivos abiertos en línea, es justamente que nos permite, a mí me parece que volver a plantear la imagen de la universidad en la actualidad, pues en una actualidad que va tendiendo hacia el futuro. Yo creo que es una oportunidad para reposicionar a la universidad, es una oportunidad para que los talentos que migraron puedan participar y puedan ayudarnos a elaborar nuevos materiales educativos, puedan ayudarnos a hacer videos. Es una manera de preservar la imagen de nuestros grandes profesores. Yo, por lo pronto, como mexicana y como universitaria, les puedo decir que tenemos la dicha de poder haber grabado y filmado a don Luis Herrera de la Fuente, un gran compositor, director de orquesta que murió desafortunadamente la semana pasada, pero lo tenemos su imagen, tenemos pues su lenguaje corporal, su música desde luego la podemos escuchar 1000 veces porque está grabada, pero entonces si nosotros logramos integrar en videos parte de la imagen y de lo que un profesor transmite cuando se para delante de un salón de clase, junto con los conocimientos, junto con todas las demás herramientas de las que podemos echar mano, yo estoy segura de que podemos aspirar a mejores modelos educativos a los que necesariamente tenemos que transitar. No podemos seguir en universidades, por ahí se ha dicho muchas veces, del siglo XVIII o de antes, ¿no?, con estudiantes del siglo XXI. Entonces, muy linda tu participación, muchas gracias, Elsie. Y ahora vamos a escuchar a Margarita Torres. Ella es una académica que nos acompaña de la Universidad Iberoamericana. Bienvenida, Margarita. Okay, muchas gracias. No tengo presentación, entonces me voy a quedar aquí, sentada. Sí. Bueno, yo soy de la Universidad Iberoamericana, pero mi experiencia con los cursos MOOC es a partir de colaborar con el Centro Knight de Periodismo para las Américas, que está en la Universidad de Austin, en Texas, Universidad de Texas en Austin, perdón, y que dirige Rosenthal Alves. Entonces lo que voy a hacer es contarles esa experiencia a partir, creo que es un caso específico, a partir ya de lo que nos han mencionado Julio y Elsie en ese sentido. El Centro Knight tiene ya varios años de existir y ha procurado abrir espacios de colaboración para periodistas y de actualización profesional. Realiza diferentes actividades y una de las que comenzaron a realizar hace varios años fueron cursos en línea para periodistas, especialmente para periodistas de América Latina, viendo una problemática específica que era la formación profesional de los periodistas en la región. Hace 2 años se tomó la decisión de empezar los cursos MOOC, pero ya había un antecedente, ¿no?, que era empezar a generar una cierta comunidad y una cierta manera de trabajo entre estos periodistas que estaban colaborando y participando, y en algunos casos también académicos y distintas organizaciones. Yo, además de ser profesora en la Universidad Iberoamericana, soy cofundadora de una organización de periodistas aquí en la Ciudad de México, que se llama Periodistas de a Pie, que también hemos generado algunos cursos de capacitación en línea para periodistas especializados en derechos humanos, de manera más concreta. Pero bueno, un poquito… ¿Por qué les comento esto? Porque también este trabajo que se estaba realizando en el Centro Knight buscó este tipo de colaboraciones, ¿no? Hay académicos, hay gente en otras organizaciones de la sociedad civil en distintos países, y también hacer el vínculo con el trabajo de profesionales. Los cursos MOOC se han impartido en español, se han hecho cursos en portugués y se han hecho cursos en inglés. Cada uno de estos tiene pues distintos públicos. Se han hecho 14 cursos en 2 años, con una participación promedio, no quiero
equivocarme en el dato, una inscripción promedio de 5,000, ¿no? Y los porcentajes de terminación son muy similares a la media conocida, ¿no? Pero bueno, hoy una cosa que ha sido como muy interesante de esta experiencia es cómo se ha movido esta comunidad de aprendizaje, ¿no? De los cursos especializados, cursos en línea que tenían una capacidad determinada, recorrerse estos cursos masivos, se amplía la comunidad de aprendizaje, los cursos que eran más pequeños tenían unos requisitos muy específicos, al abrirse los cursos masivos permiten o sea, estamos hablando de temas de periodismo, ¿no? En este caso concreto que les estoy compartiendo. Y entonces esta comunidad de aprendizaje que en un principio estaba entre periodistas se amplía también a colaboración con académicos y con estudiantes, ¿no? Entonces creo que hay una parte de vinculación bien interesante, precisamente es el Centro Knight y algunos otros espacios académicos que hemos ido, somos universidades con ciertas… por mucho que nos creamos muy modernos, a veces tenemos prácticas muy viejas, ¿no? Y no es fácil romperlas, pero cómo estas comunidades también empiezan a romperlos de alguna manera, y esto nos obliga a revisarnos de distintas maneras, ¿no? Tiene que ver con la flexibilidad. Hay casos en los cursos donde se cruza quien tiene un dominio de la tecnología muy avanzado con alguien que no lo tiene, y cómo se empiezan a transformar esas partes, y también quienes estamos coordinando, moderando, funcionando como instructores, o simplemente monitoreando el funcionamiento, tenemos que tener esta flexibilidad de reacción rápida, ¿no? Creo que esa es también una cuestión que nos coloca en un reto muy interesante. Otro de los elementos que hemos visto y que ha sido muy positivo, creo yo, es cómo se recorre esta comunidad de aprendizaje que se genera dentro de la plataforma MOOC y que están yendo a revisar los contenidos, se recorren a otros espacios. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay ciertas comunidades que dicen, de este curso vamos a hacer este grupo en Facebook para continuar, y se recorre, y son grupos en otras redes que siguen funcionando y que se siguen actualizando y que siguen compartiendo. Y les puedo decir de primera mano que a un año de distancia de ciertos grupos, de ciertos cursos que terminaron y de grupos que se abrieron, siguen funcionando, siguen compartiendo información. Y en este caso específico que yo les comento, que es de trabajo periodístico, se han generado otras colaboraciones que se pueden ver en la práctica profesional, ¿no? Entonces creo que esta es una experiencia muy, muy interesante que pone en permanente diálogo el papel de la universidad, en este caso en la formación de comunicadores y periodistas. Por ejemplo, el papel de las universidades como generadores de espacio para quienes quieren continuar con su actualización profesional, las exigencias que existen al respecto. También el papel que se tiene en cómo generamos el diálogo para que estos contenidos sean los más actuales, los que están respondiendo a las necesidades que se están mirando, ¿no? Les decía que hay cursos en español, cursos en portugués, cursos en inglés. Y hay veces que asumimos que si el curso es en español, básicamente es para América Latina, y hay unas sorpresas bien interesantes, que se vinculó a alguien de Australia, alguien de muchos países, y cómo se va extendiendo esta comunidad en este sentido. Hay alguna serie de implicaciones que nosotros hemos visto, cómo se integran los trabajos, los equipos que intervienen en el MOOC. Acabamos de terminar un curso, tiene una particularidad en el caso del Centro Knight, se hizo para un país en específico, que es México, se centraba en derecho a la información y libertad de expresión, pero no para periodistas, sino para jueces y impartidores de justicia en México, con la colaboración de Catalina Botero y Frank Larroux, y la participación ha sido muy buena, y este caso en específico nos colocó en una situación de la inmediatez con la que tuvimos que reaccionar ante limitaciones técnicas, ¿no? Y esta cuestión de estar, como el equipo de trabajo a veces tienes toda la planeación hecha,
incluso hasta con un mes de anticipación, tenemos todo dominado, todo va a funcionar, y cómo nos está moviendo, y a veces parece que esta parte de la innovación en la educación nos regresa a cuestiones más básicas, muy básicas, como hacer una transcripción de un video, ¿no? O sea, estas partes que tienen que ver con esta flexibilidad y cómo estamos entendiendo la innovación y la procuración de contenidos de calidad a ante un público muy, muy amplio, ¿no? Entonces, bueno, no quiero, quería contarles un poco de esta experiencia, y preferiría ya terminar para que continuemos con el diálogo, pero me quedaría con estas reflexiones, no nada más, ¿no? O sea, cómo nos colocan en respecto a la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad como alumnos, ya lo han mencionado quienes participaron antes de mí, la disposición no es para todos los alumnos, tampoco es para todos los profesores, ¿no? O sea, pero esa flexibilidad a la que nos tenemos que enfrentar y que a veces no es tan fácil romper en todos los ámbitos, ¿no? Creo que en todos los ámbitos, incluso en la definición de la plataforma, si nos queremos recorrer a los dispositivos móviles, o sea, ¿cómo podemos transformarlo? También, o sea, si ayudamos a generar una comunidad de aprendizaje, ¿no? Y también esta flexibilidad a que se recorran esas comunidades y cómo podemos procurarlas, impulsarlas, incluso fuera de nuestros espacios tradicionales, y la integración de los equipos, ¿no? Entonces creo que serían así como mis principales reflexiones al respecto, y esta es permanente manera de pensar cómo podemos seguir colaborando, ¿no? Entre distintos organizaciones con distintos enfoques ante ciertos intereses, preocupaciones y objetivos comunes. Gracias. Muchas gracias a Margarita Torres de la Universidad Iberoamericana, quien nos ha regresado al tema central de este bloque temático, que es la participación de los diversos actores sociales en la esfera pública y mediática a través de las TIC. A mí me parece que nos has puesto una serie de preguntas muy interesantes que están vigentes y que desde luego todos compartimos. Ahora tengo el gusto de presentar a Mar Pérez San Agustín, quien es un talento migrado, pero ella ahora labora en la Universidad Católica de Chile. Adelante, Mar, gracias. Bien, y antes de nada, querría empezar con una frase que me gusta bastante de un profesor que se llama Sir John Daniels, que dice que una de las cosas que ha hecho los MOOCs es poner en evidencia las carencias de la educación superior. Y a mí eso es algo que me gusta bastante porque se aproxima un poco a la idea que yo tengo de los MOOCs, que es que los MOOCs han llegado aquí y si algo tienen de bueno, a pesar de que tengan muchas cosas malas, como decía Julio, es que al menos nos han hecho cuestionarnos cómo estamos enseñando y cómo aprenden nuestros alumnos. Y eso para mí ya es suficiente. Querría presentar un poco al área al que pertenezco. Yo, además de ser profesora del Departamento de Ciencias de la Computación, soy computina, como dicen aquí, ingeniera, soy computina, pero mi área de investigación es tecnología educativa. Entonces, yo pertenezco a la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile y allí se ha creado un área, una nueva dirección que se llama Educación en Ingeniería, que me parece pertinente presentar aquí, porque agrupa un poco las ideas que presentaba Julio, ¿no? Julio decía que esto de los MOOCs y la educación superior tiene que ser una constante investigación. Esta nueva área de Educación e Ingeniería, que está compuesto por un grupo de profesores y expertos en pedagogía y educación, tiene como objetivo transformar la manera de enseñar y aprender ingeniería. Y principalmente tiene tres áreas. Una es desarrollo del docente y pedagogía, que es educar a educar, educar a educadores, ¿no? No dejamos al educador de lado. La segunda es evaluación, medición y calidad. Definir impacto, definir mediciones que nos permitan medir cuál es el impacto de las innovaciones que hacemos. Y segundo es tecnologías en el aprendizaje. Forma parte ya del ecosistema del que hablaba Julio, las tecnologías en la educación superior. Entonces, una de las iniciativas pioneras en la universidad y en la Escuela de Ingeniería es empezar a incorporar los MOOCs como una nueva tecnología para apoyar esto.
Entonces, bien, yo he organizado mi presentación en torno a 3 preguntas que me lanzaron aquí y que quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones. La primera es, ¿cuál es su diagnóstico con respecto al desarrollo de participación en MOOCs en Latinoamérica y el Caribe? Yo identifico principalmente 2 tendencias en Latinoamérica. La primera es que va a haber un incremento en el número de MOOCs y, por tanto, en el número de participantes en estos MOOCs. Y la segunda es que va a haber una convivencia de plataformas MOOC y de modelos distintos de cómo incorporar el MOOC. Si me permiten pasar a la siguiente transparencia, verán un gráfico que me parece bastante interesante. Es un gráfico que muestra el número de MOOCs, el incremento de MOOCs que ha habido en los últimos años. Lo encontrarán en la página Open Education Europa. Y ven allí en la gráfica que en el 2014 se han producido 2.000 MOOCs a nivel mundial. Esta, para mí, es un gráfico bastante interesante porque demuestra que realmente el impacto es increíble de este nuevo modelo y yo creo que esa es la tendencia que va a seguir un poco Latinoamérica. Si pasamos a la siguiente transparencia, veremos que ya tenemos varias iniciativas en Latinoamérica que se han incorporado a unas de las plataformas más masivas, ¿no? y más importantes, entre ellas Coursera y edX, ¿no? También se conoce Miriada X, de la que hablaba Lionel Fernández en la plenaria de ayer, que es una iniciativa de Telefónica apoyada por el Banco Santander, que también está teniendo mucho impacto porque hay muchos cursos en español en esa línea. Bien, en esa tendencia, esta es la primera tendencia, por tanto yo veo que va a haber muchas universidades en distintas plataformas, pero cuidado, la mayoría de estas plataformas no serán creadas por instituciones latinoamericanas y eso es un punto a tener en cuenta. Si continuamos con las transparencias, veremos que voy a la segunda tendencia, que es la convivencia de plataformas, ¿no? Les voy a contar aquí concretamente la aproximación que estamos siguiendo en la Escuela de Ingeniería. Es una tendencia actualmente en los últimos años que una institución no se case con una sola plataforma. De hecho, universidades como Stanford o MIT ya están combinando distintas plataformas con objetivos distintos. De hecho, es lo que hacemos un poco en la Escuela de Ingeniería. Nosotros ahora vamos a lanzar nuestros primeros cursos en Coursera, en la plataforma Coursera, y estos van a ir con objetivos de extensión universitaria. Van a ser cursos abiertos para todo el mundo, para profesionalización, para extender un poco más el conocimiento que la gente ha podido adquirir durante su formación en grado. Pero tenemos 2 modelos que me parece interesante. Tenemos el formato semiabierto. Semiabierto porque serán algunos contenidos abiertos, para otros probablemente se tenga que pagar y para acceder a la acreditación, que veremos más adelante que es un tema importante en esto de los MOOCs, se tendrá que pagar. Estos son algunos de los modelos que estamos barajando. Pero un tercer modelo que me parece muy importante es que vamos a incorporar los MOOCs como parte de la educación campus, como parte de la educación de nuestros estudiantes en la universidad. Y ahí estamos experimentando con la plataforma OpenEDX, que es una plataforma abierta, de código abierto, y que por tanto puedes configurar como tú quieras con el fin de capturar aquellos elementos que más te interesen para la formación de tus alumnos. Esto nos lleva a la siguiente transparencia, que es que, por ejemplo, uno de los cursos que vamos a lanzar en esta línea dentro de la Escuela de Ingeniería es apoyo a las pruebas de selección universitarias, ¿no? Estos son cursos que pueden interesar a gente que se va a incorporar a la universidad y que se van a mostrar en plataforma abierta. De hecho, también se van a salir varios cursos en la línea de ciencias básicas en ingeniería porque hemos visto que hay carencias de los futuros ingenieros con los conocimientos básicos que tienen que adquirir, ¿no? Estos son modelos de experimentación en las distintas plataformas que tenemos desde la Escuela de Ingeniería. Pero todo esto, estas 2 tendencias, la de haber muchas plataformas y varias instituciones con distintas plataformas y distintos modelos, en realidad nos lleva a una reflexión que yo quiero compartir con ustedes, que es que en realidad lo que estamos haciendo es que estamos tendiendo a un modelo competitivo entre las universidades. Cada universidad va a ser su MOOC, va a hacer su plataforma, va a invertir mucho dinero en desarrollar plataformas, como ha pasado en España, y Julio nos lo puede contar más en detalle, y no hay una cooperación y una idea de esfuerzo para trabajar de forma colaborativa para que todos los esfuerzos y experiencias se compartan con el mismo fin, ¿no? Un poco a lo que apuntaba Margarita, ¿no? Yo creo que lo que estamos haciendo es tender a la competitividad y no a la cooperación. Eso es algo que me gustaría destacar. Seguimos avanzando con las transparencias, por favor. Me preguntaban cuál es el futuro de la educación presencial y a distancia.
Bien, aquí ya se han dicho varias ideas. Yo hablo de dos tendencias de nuevo. La primera es que vamos a tender a los modelos híbridos y a lo largo de la vida. Ya no va a existir, de hecho ya no existen alumnos que no trabajen con computadores, ni con celulares. Es mentira decir que ya tenemos una educación totalmente presencial, porque no es así. De hecho, nuestros alumnos, tengamos o no MOOC, ya trabajan con Internet. Entonces, yo creo que la tendencia que está marcando el MOOC es empezar a crear nuevos modelos donde el MOOC es un complemento a la educación presencial y donde la presencialidad se convierte en un espacio de compartición y práctica, ¿no? Se está hablando de prácticas de active learning, ¿no? Que nos comentaba Julio, de hands-on, de poner a la práctica, aprendizaje basado en proyectos. Son tendencias que puedes hacer muy bien en el aula y que el MOOC te ayuda a complementar, ¿no? La segunda, aquí tengo algunos ejemplos de modelos híbridos que se están llevando a cabo. Por ejemplo, yo hablo de modelos híbridos locales, porque son MOOCs que se han hecho para la universidad y con objetivos de cubrir necesidades de los estudiantes del campus. Pero también tenemos modelos híbridos globales. Si pasamos a la siguiente. Hemos iniciado un curso en la Escuela de Ingeniería, Practical Numerical Methods with Python, ¿vale? Que lo lidera la George Washington University, Lorena Barba, la profesora Lorena Barba de la George Washington University, y es un experimento bastante interesante que hemos hecho con los alumnos de ingeniería. Es un curso donde hay muchas universidades implicadas, de hecho está George Washington, la UC y la University de Southampton. Entonces la idea era que los alumnos siguieran en abierto los distintos contenidos del curso y de forma presencial en el campus se trabajaban algunas de las ideas. Esto da pie a mi siguiente tendencia, que es la flexibilización del currículum. Nosotros en la universidad hicimos un esfuerzo por flexibilizar el currículum y dar créditos a nuestros estudiantes, a los que participaban en el MOOC, para los cursos de la carrera. Entonces, eso es muy importante porque abre un nuevo modelo. Es decir, ya no estamos considerando solo lo que se imparte de forma presencial en el aula, sino que también estamos dando créditos a aquellos estudiantes que nos participan en un MOOC de forma presencial y mixta, ¿no? Y ahora quisiera seguir ya con la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son los indicadores? Me preguntaban sobre cuáles son los indicadores que nos hacen entender cuál es la experiencia de aprendizaje que se produce en el MOOC, ¿no? Yo aquí distingo dos cosas elementales. Normalmente cuando pensamos en indicadores, aquí se ha hablado mucho, ¿no? Se está calculando lo de la gente que abandona el curso. Eso ya no lo tenemos que medir. No nos tiene que importar la gente que abandona un curso. Y no nos tiene que importar por varias razones. Uno, no es un modelo de clase, que si no están no te sirve. Es un modelo, ahora Coursera saca una plataforma que se llama On Demand. Es una necesidad puntual y específica que una persona tiene en un momento dado y va a buscar la información. Es una representación del modelo que realmente están haciendo o están construyendo nuestros estudiantes día a día, porque ellos cuando no saben algo lo buscan en Internet. Y es eso lo que buscan. No buscan un libro, no buscan un curso entero, buscan un concepto, una idea. Buscan una píldora, ¿no?, que les sirva para resolver su problema puntual. Entonces, yo creo que son los indicadores, hay que replantearlos. Y yo explico que hay dos tipos de indicadores. Si pasamos a la siguiente transparencia, por favor, gracias. La primera indicadores son los que tenemos que tener en cuenta, son los indicadores de aprendizaje, ¿no? Y esto está muy relacionado con la calidad del diseño instruccional que hagamos con nuestro curso. ¿Qué significa diseño instruccional? Que ahora suena mucho. Diseñar tu currículum, pero no solo teniendo en cuenta los objetivos y competencias que quieres conseguir, sino todo lo que puedes llegar a hacer con tu plataforma y las posibilidades que ésta te ofrece. Entonces, a partir de ahí tienes que definir unos indicadores que, por ejemplo, te digan si el curso es de calidad o no y de si tus alumnos realmente han adquirido esas competencias o no. De hecho, hay un par de estudios que me parecen muy relevantes. Hay un estudio que se ha hecho recientemente, que tenía en la siguiente transparencia, que ahí está, que está en el Computers and Education, que es el primero que nace, es del 2014, acaba de salir, que mide la calidad de los Massive Open Online Courses. Y hace un análisis de 76 cursos MOOCs, donde bajo un framework de online learning, de aprendizaje online, evalúa cuáles de esos criterios se están cumpliendo en los MOOCs. Yo creo que esa tiene que ser un poco la tendencia.
La segunda, y los segundos indicadores que también son muy relevantes, y hay que destacar, es que ahora un MOOC implica muchos actores, como ya hemos definido, y por tanto no solo tienes que preocuparte de medir la calidad del aprendizaje, sino también el impacto que tiene en la institución, a todos los niveles. A nivel organizacional, cuánto dinero inviertes en formar al profesorado, en dar soporte audiovisual, etcétera, etcétera. A nivel de nueva captura de estudiantes, eso lo tienes que medir. ¿Cuántos cursos se están transformando gracias a tu iniciativa MOOC? Y esos son tipos de mediciones que también forman parte de lo que será el futuro MOOC en la educación superior, o lo que yo creo que será un poco el futuro MOOC. Por tanto, ya para concluir, me gustaría destacar 3 de las conclusiones que he querido realzar, ¿no?, durante esta intervención. La primera es que debemos tratar de empezar a buscar, si no nos queremos quedar atrás en Latinoamérica, buscar redes de cooperación para que entre nosotros podamos construir una red MOOC que nos facilite el intercambio de experiencias y, por ejemplo, el uso de plataformas, ¿no? No invertir, no hacer doble trabajo. Estas redes no solo tienen que dar soporte organizativo, etcétera, etcétera, sino que también tienen que ser redes de investigación, porque como decía Julio, con los MOOCs ha llegado la investigación y a eso va ligado la innovación en la educación superior. Tienen que ser, por tanto, también críticos a la hora de adoptar modelos, estudiar los distintos modelos y hacer que estos modelos globales sean más locales. Y finalmente, tratar de que estos resultados de investigación se transformen en indicadores, por ejemplo, de calidad a nivel latinoamericano y que impongamos nosotros y que no nos impongan desde fuera. Porque la tendencia ahora es que plataformas son externas, son Estados Unidos. Estados Unidos nos están poniendo los rankings que mencionaba Elsie. Entonces nosotros ahora tenemos la oportunidad de definir que los indicadores que nosotros creemos convenientes, ¿no?, y que a nosotros nos ayudan a entender cuál es nuestra realidad. Y ya simplemente para finalizar, yo siempre termino con una frase que robo de mi colega Pierre Dillenburg del EPFL, que dice: los MOOCs ya no son el futuro, son el presente y han venido para quedarse. Y en los MOOCs siempre es mejor ser actores que espectadores. Muchas gracias. Pues muy bien que cierras con estas palabras. Muchas gracias, Mar. Y yo creo que esta mesa podríamos al término ponernos de acuerdo y empezar a ver cómo podemos colaborar y ampliar las redes de colaboración que ya tenemos en nuestras propias instituciones. Finalmente, me da mucho gusto también cederle la palabra a Paola Ricaurte. Gracias. Del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, y que en corto le decimos en México el TEC. Entonces, el TEC es una de, bueno, la UNAM y el TEC somos las 2 instituciones mexicanas que hemos hecho cursos MOOC con Coursera en español. Ellos tienen una experiencia muy vasta, entonces me da mucho gusto que esté con nosotros, Paola. Bienvenida, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes ya. Estoy muy honrada de estar en este espacio que, como dijeron al inicio, es un espacio simbólico, histórico, de reflexión, diálogo y también de crítica. Creo que ser la última tiene ventajas y desventajas. Ventajas, pues que ya mucho de las cosas que yo quería decir ya las han dicho. Pero, bueno, la ventaja de que voy a tratar de retomar como las reflexiones de mis colegas para cerrar. Yo vengo a presentar un poco la experiencia del TEC y desde mi perspectiva personal, cuáles son los retos que tenemos enfrente con los MOOC. Le puse de nombre MOOC, Geopolítica del Conocimiento, Industria Educativa y Aprendizaje, porque tal como lo presenté en esta diapositiva, que es un poco, digamos, no es actual, hay que incorporar muchas más plataformas, aquí hay muchos actores que hay que considerar y creo que la reflexión acerca del futuro de los MOOC debe partir de ahí. ¿Quiénes son los actores que están teniendo injerencia en la definición de plataformas, procesos pedagógicos, contenidos, procesos de acreditación, procesos de incorporación de los MOOC a otros espacios de aprendizaje
Y bueno, aquí hay en esta primera lámina pues las compañías, el capital invertido, el mundo digamos de las donaciones, las fundaciones y las universidades. Entonces creo yo que frente a ese marco general hay que comenzar la discusión. Ya se ha mencionado mucho en este foro desde ayer y bueno, hoy también, la vinculación entre los procesos globales y locales. Creo que, y en lo personal para mí es importante, tratar siempre de situarnos desde lo local y mirando hacia lo global. En este sentido, ya como lo mencionaron también, la industria educativa está siendo liderada pues no por nosotros, no por América Latina, no por digamos nuestros propios procesos de incorporación a la llamada sociedad del conocimiento, que creo que desgraciadamente no se entiende como debería entenderse. Hablamos de la sociedad del conocimiento, pero lo que estamos hablando es de la privatización del conocimiento. Entonces, si no comenzamos a pensar nuestras propias estrategias, nuestras propias políticas, digamos, dentro de esta industria educativa global, pues creo que tampoco tendremos mucho espacio. El mercado del e-learning se estima que para 2016 alcanzará 50.000 millones de dólares y el crecimiento de este sector en los últimos 2 años ha sido el 7.9%. Es decir, es un sector económico pujante, boyante y que no puede, digamos, desvincularse de los propios sistemas económicos y políticos en los cuales nos encontramos insertos. El otro lado, pues la brecha digital y cognitiva local, ustedes saben bien que México se encuentra sumamente rezagado. Si consideramos el tamaño de la economía, si consideramos lo que implica México para, digamos, como referente para América Latina en la producción cultural, de contenidos, mediática, digamos, los grandes capitales que existen, estamos muy rezagados. En términos de penetración, el último dato del Internet World Stats es del 49%, que para México es muy bajo, si lo comparamos, por ejemplo, con Chile, que es mucho más alto el nivel de penetración, el nivel de conectividad. Y eso, pues, obviamente también implica que partamos de este contexto, ¿no? De este contexto local que es muy adverso frente a otros contextos. Y después, por último, el proceso pedagógico, los procesos de aprendizaje. Hablamos de educación, de la industria educativa, hablamos de educación, pero pocas veces o menos se habla de los procesos pedagógicos, de los procesos de aprendizaje. Y creo que, y coincido, creo que las preguntas tienen que ir dirigidas hacia ahí. ¿Qué está pasando con la educación? ¿Qué está pasando con las formas en que nuestros estudiantes aprenden? ¿Realmente los MOOC han venido a hacer una revolución pedagógica? Y la respuesta es obvia, no. Como bien dijeron también, pues hay muchos tipos de MOOC y muy pocos MOOCs parten de esta transformación pedagógica esencial que tiene que ver con procesos centrados en el alumno, pero no solamente centrados en el alumno en términos de la orientación, de los programas, perfiles, temas, sino también en la toma de decisiones, en lo que ocurre en el proceso de aprendizaje mismo. Y eso creo que en los MOOCs no está, digamos, no está siendo incorporado. Vengo a presentarles, como les decía, la experiencia del TEC. Esto es México en Coursera. Y si comparamos, pues, como bien ustedes saben, con otras regiones, pues la oferta es muy pobre. Si decimos, ¿dónde están las otras universidades? Están, por supuesto, 2 de las universidades más importantes, desde el sector privado, desde el sector público, que son la UNAM y el TEC, pero esto habla mucho acerca de lo que está pasando en México. Me tocó hace un par de meses estar en el Instituto Tecnológico de Calquiní, en el estado de Campeche, y yo les hablaba a los estudiantes, un auditorio lleno de chicos, estudiantes mayas de Coursera, y era como si les hablara en chino. ¿Por qué? Digamos, considerando los contextos locales, la inequidad que existe en términos de oferta educativa al interior de este país. Entonces, hay que también pensar qué está pasando con esos otros espacios a donde no estamos llegando. Por supuesto, aquí en la Ciudad de México hay todo, pero saliendo de la Ciudad de México, cruzando unos cuantos kilómetros hacia el sur, si quieren, el escenario es completamente distinto. Y creo que hay que tomar acciones urgentes frente a esto. La siguiente, por favor. Esta es la oferta. El TEC actualmente cuenta, bueno, se han ofrecido 12 cursos en total.
Aquí está puesto también la oferta de la UNAM, que me da mucho gusto coincidir aquí porque soy muy, digamos, soy fan de la educación pública y también de lo que están haciendo. Entonces, ven, también la oferta es bastante pobre, considerando las posibilidades que tienen ambas universidades de ofrecer cursos. Si consideramos la capacidad que tienen el TEC y la UNAM en términos de producción de contenidos y de capital humano, pues podríamos hacer las cosas también en otras dimensiones. La UNAM tiene oferta en otras plataformas, el TEC solo la tiene en Coursera. La siguiente, por favor. Algunas cifras de la experiencia del TEC: entre 2013 y 2014 se ofrecieron 12 cursos, el total de participantes en estos cursos fue de más de 200.000, que es un número pues considerable y bueno para el TEC. Para el TEC ha sido una experiencia muy positiva, por supuesto le están apostando a esto también por todas las implicaciones que tiene dentro de la industria educativa, es decir, la cuestión de la visibilidad, la reputación, que implica institucionalmente estar presente, tomar estos espacios, ocupar estos espacios globales. Un curso, tomé un ejemplo de un curso que es considerado exitoso, dos ejemplos de cursos exitosos. El curso de Latin American Culture se da en inglés, 40.000 inscritos y participantes de más de 60 países, ¿no? El término del alcance, por supuesto, es muy positivo. El instructor de este curso está completamente, digamos, contento con los resultados. Otro curso también, un curso que es muy recurrido, el curso de liderazgo en gestión educativa estratégica, a través del uso de la tecnología. Para quienes sean de fuera, el TEC tiene una apuesta tecnológica muy fuerte en términos de su propio modelo educativo. Y aquí quería poner un poco del perfil. Este curso también tiene mucho éxito. El perfil principal son mexicanos, son participantes mexicanos, la mayor parte con licenciatura, muchos también con maestría, y la mayor parte docentes en escuelas públicas de nivel superior. Es decir, estamos hablando de un perfil muy selecto si consideramos México. Acceder a la educación superior en este país es un lujo, es un privilegio. El término, digamos, la cantidad de personas que acceden a la educación superior es muy reducida. Entonces, este perfil es muy específico, ¿no? Estamos ofreciendo cursos para un sector muy privilegiado de la población y en particular con este curso, pues, específicamente a maestros que buscan principalmente, y aquí están las motivaciones, el tema que les atrae, la actualización profesional y el prestigio de la institución que ofrece el curso. En este caso estoy hablando de este curso específico, que es el curso de liderazgo en gestión educativa. Aquí está el porcentaje por MOOC del total de alumnos. No están puestos ahí todos los MOOC, pero digamos los nombres de los MOOC, pero por supuesto hay algunos que tienen mucho más participación que otros y en general, en el caso del TEC, son los que tienen que ver con actualización en pedagogía y tecnología. Y aquí vienen los indicadores que no nos gustan, pero digamos que son los que digamos, para el TEC han sido pues, los principales. Yo no coincido que sean los principales, pero digamos se está trabajando con el término de la eficiencia terminal. Y como ustedes verán, hay una variación muy grande, desde una eficiencia terminal del 1% hasta una eficiencia terminal del 22%, que es extremadamente alta para estos casos, altísima. Digamos, a nivel global, la eficiencia terminal se da en más o menos un 6.5% a nivel global, y el hecho de que este curso, que es el mismo que les había dicho, el de liderazgo en gestión educativa, tenga una eficiencia terminal del 22%, es realmente pues, para el TEC un caso de éxito, y también pues, ha sido por Coursera reconocido como un caso de éxito dentro de la oferta que tienen. Viene el tercer punto que quería discutir con ustedes, que es esta cuestión acerca del acceso versus el aprendizaje. Por supuesto, los MOOC nos han ampliado las capacidades de alcanzar a gente que jamás hubiéramos pensado, pero entonces, ¿dónde está el análisis de los factores que inciden de manera exógena y de manera endógena para que se produzcan procesos de aprendizaje realmente efectivos? Es decir, para que consigamos que los participantes aprendan de la mejor manera y saquen el mayor provecho de esta oferta o de esta posibilidad. Y bueno, obviamente hay factores exógenos que tienen que ver con
qué sé yo, el perfil del estudiante, cuestiones que tienen que ver con las circunstancias de los mismos países, de las mismas condiciones que habíamos mencionado de conectividad y demás. Yo creo que los MOOC se dan para participantes que cuentan con una cierta, digamos, con ciertas condiciones. Creo que es para un perfil que se encuentra en una economía más bien de la abundancia, ¿no? Abundancia de tiempo, abundancia de conectividad, abundancia de, digamos, de capacidades cognitivas también para aprender. Y los problemas que tienen que ver con el propio diseño curricular del curso, con las propias estrategias pedagógicas que pues no son siempre las que tenemos como más, digamos, en el centro del proceso. Algunos autores mencionan que si bien es cierto, en un principio se hablaba de esta revolución de los MOOC como un verdadero momento para transformar la educación, también se menciona que no hemos visto esa explosión en el alcance de objetivos de aprendizaje, es decir, que no hay una proporción similar en términos de la oferta y del acceso, de cuántas personas tenemos y de cómo estas personas efectivamente están aprendiendo más y mejor. Es decir, cómo estamos consiguiendo que realmente una experiencia de aprendizaje en un MOOC sea una experiencia de aprendizaje transformadora para el sujeto. La siguiente, por favor. Y ya para terminar, yo coincido con lo que se ha mencionado, creo que tenemos que pensar estratégicamente como país, como región y también pues como universidades, cuáles van a ser nuestros espacios de acción. Yo no creo que hay que tomar los espacios globales, pero no creo que nosotros no debamos prestar atención a generar espacios propios, en contextos propios, con planteamientos pedagógicos que respondan a las necesidades del país, y ahí lo puse, cuáles son las necesidades, las prioridades nacionales, cuál es el contexto local y qué es lo que tenemos que ofrecer en estos cursos para que efectivamente podamos transformar, y en el caso de México en particular, la situación digamos, de crisis en términos sociales, de derechos humanos, la crisis educativa, la crisis de todo el sistema educativo en general que estamos viviendo. Entonces, creo que es necesario también la articulación, como lo han mencionado mis colegas, en términos de políticas públicas, en términos de instituciones, en términos de campos de conocimiento, considerar muy de cerca las brechas y nuestro proceso propio de una reflexión pedagógica crítica. Yo creo que más que nunca Paulo Freire es actual, es necesario, y hablar de una educación para la libertad, una educación que consiga liberar a los sujetos de los sistemas de opresión, de desigualdad, de inequidad que estamos viviendo es fundamental. Y para cerrar, solamente la siguiente, por favor. Una cita de una profesora que menciona que es una lucha tratar de que la gente entienda de que cuando hablamos de MOOCs, no estamos hablando de un instrumento para hacer de la educación un proceso masivo, digamos, incorporado a esto que mencionaban al principio, la práctica, en esta función de la educación para el mercado, digamos, laboral, para esta línea de producción. Tampoco queremos hacer eso. Yo creo que no debe ser ese el objetivo de los MOOC. Debemos tratar de, no solamente de conseguir alcanzar a gente, sino también de para qué queremos alcanzar a más gente. Muchas gracias. Muchas gracias, y yo agregaría que tampoco es la herramienta para que la educación remedial, la que atiende el rezago educativo, necesariamente se vuelva de segunda. Una segunda oportunidad para la población no significa segunda calidad. Gracias a todos los que nos acompañaron. Buen día.